Hola a todos y bienvenidos a mi canal, su rincón favorito para todo lo relacionado con The Met of Demir y Can Yaman. Hoy tenemos un vídeo que, créanme, va a ser explosivo. Vamos a adentrarnos en un tema que ha estado rondando por la mente de muchos fans, porque The Met parece estar explotando y que hay detrás del supuesto temor de Yaman a tener una hija. Sí, lo sé, es un título impactante y la verdad es que la historia lo merece. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este drama, quiero pedirles, como siempre, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes, análisis y noticias sobre nuestros ídolos turcos. Y ahora sí, vamos al lío. El título, lo admito, es un poco clickbait, pero la realidad es que hay mucho humo rodeando este asunto. Para entenderlo tenemos que retroceder un poco y recordar la dinámica entre Demet y Can, tanto dentro como fuera de la pantalla. Su química en Erkenci fue innegable, catapultándolos a la fama internacional y generando una legión de fans que soñaban con verlos juntos en la vida real. Y como suele suceder, la línea entre la realidad y la ficción se volvió borrosa para muchos. Después de la serie, las cosas se enfriaron. Hubo rumores de peleas, de desacuerdos profesionales, incluso de celos. Ambos tomaron caminos separados, tanto en su carrera como en su vida personal. Can Yaman se mudó a Italia, buscando quizás una nueva perspectiva y oportunidades, mientras que Demet siguió cosechando éxitos en Turquía, consolidándose como una de las actrices más queridas y respetadas de su país. Aquí es donde empieza a entrar el rumor del temor a tener una hija. Se dice que Can en algún momento expresó cierta preocupación por la idea de tener una hija, argumentando que el mundo es un lugar difícil para las mujeres y que le costaría protegerla de todo el mal que existe. Esto, claro, es una interpretación de algunas declaraciones que hizo en el pasado, y es importante recalcar que es una interpretación susceptible a la subjetividad y al filtro de los medios de comunicación. Es vital recordar que las palabras, especialmente las de figuras públicas, a menudo se sacan de contexto y se amplifican hasta dimensiones desproporcionadas. Ahora, ¿por qué esto hace que Demet explote? Bueno, aquí es donde entran las especulaciones y los chismes de Internet, ese territorio fértil para las teorías conspirativas y las interpretaciones más variadas. Algunos fans creen que Demet se sintió aludida por esos comentarios, pensando que Can estaba proyectando sus propias inseguridades y que, de alguna manera, estaba cuestionando su valía como mujer. Quizás en el subconsciente colectivo de algunos seguidores, la conexión romántica percibida durante Erkenci persiste, y cualquier comentario de Can se interpreta a través de ese prisma, asumiendo una intimidad y una lectura personal que quizás no exista. Otros creen que Demet simplemente está harta de que la sigan relacionando con Can y que cualquier comentario que él haga, por más inocente que sea, se interprete como algo personal. Imaginemos la frustración de una actriz que ha trabajado arduamente para construir su propia carrera y reputación, y que constantemente se vea vinculada a una relación pasada, por exitosa que haya sido. La sombra de Erkenci es larga y puede ser agotador para Demet tener que lidiar con ella constantemente. Además, no olvidemos que Demet es una mujer fuerte e independiente, que ha luchado por su lugar en la industria del entretenimiento, un sector que históricamente ha sido dominado por hombres y donde las mujeres a menudo enfrentan desafíos adicionales. Es una feminista declarada y siempre ha defendido los derechos de las mujeres, utilizando su plataforma para abogar por la igualdad y el empoderamiento femenino. Es comprensible que cualquier comentario que pueda interpretarse como machista o misógino la irrite profundamente, activando su sentido de justicia y su compromiso con la causa feminista. Pero volviendo al tema central, ¿es cierto que Can Yaman le teme a tener una hija? Es imposible saberlo con certeza. Solo él conoce sus verdaderos sentimientos y motivaciones. Lo que sí sabemos es que sus declaraciones han generado controversia y han alimentado el debate sobre el papel de la mujer en la sociedad, un debate necesario y crucial en un mundo que todavía lucha contra la desigualdad de género y la discriminación. Las palabras de Can, independientemente de su intención, han servido como catalizador para una conversación más amplia sobre los desafíos que enfrentan las mujeres y la necesidad de crear un mundo más seguro y equitativo para ellas. Es importante analizar el contexto en el que se hicieron esas declaraciones. Can Yaman es un hombre de su tiempo con sus propias creencias y valores, moldeados por su educación, su cultura y sus experiencias personales. Puede que sus comentarios no hayan sido los más afortunados, quizás formulados de manera torpe o carentes de sensibilidad,
pero también es injusto juzgarlo sin conocer sus verdaderas intenciones y sin considerar la posibilidad de que haya sido malinterpretado. La complejidad de la comunicación humana reside en la brecha entre lo que se dice, lo que se quiere decir y lo que se entiende. En cuanto a Demet, creo que es una mujer inteligente y sensata, capaz de discernir la verdad de la especulación y de actuar con madurez y prudencia. Si realmente se sintió ofendida por los comentarios de Khan, es probable que lo haya hablado con él en privado, buscando una aclaración o una explicación. No creo que sea una persona que se quede callada ante una injusticia, especialmente si considera que afecta a los derechos de las mujeres, pero tampoco creo que sea una persona que busque el conflicto por el simple hecho de buscarlo, alimentando innecesariamente la polémica. Otro punto a considerar es la presión mediática a la que ambos están sometidos. Cualquier cosa que digan o hagan es analizada con lupa y magnificada hasta el infinito, generando titulares sensacionalistas y alimentando el morbo del público. Es difícil mantener la compostura y actuar con naturalidad cuando se está constantemente bajo el escrutinio público, sabiendo que cada palabra puede ser tergiversada y utilizada en su contra. Esta presión constante puede afectar la salud mental y el bienestar emocional de las figuras públicas, obligándolas a vivir con un constante estado de alerta y a medir cuidadosamente cada una de sus acciones. Y no olvidemos el factor de la nostalgia. Los fans de Erkencikus siguen soñando con ver a Demet y Khan juntos, idealizando su relación y proyectando sus propias fantasías en la pareja. Cualquier señal, por más pequeña que sea, es interpretada como una prueba de que su amor sigue vivo, alimentando las esperanzas y las ilusiones de los seguidores. Esto genera una presión adicional sobre ambos, que se ven obligados a desmentir constantemente los rumores y a mantener la distancia para evitar alimentar las esperanzas de sus fans, quienes a menudo no comprenden la diferencia entre la realidad y la ficción. Demet, en particular, ha sido muy vocal sobre su deseo de que la dejen de relacionar con Khan. Ella está felizmente casada y quiere que se la reconozca por su trabajo y no por su pasado amoroso. Es comprensible que le moleste que cada vez que Khan hace algo, se le pregunte su opinión al respecto, como si su identidad estuviera intrínsecamente ligada a la de él. Esta situación puede ser frustrante y desmoralizante para una actriz que ha demostrado su talento y su valía por méritos propios. Pero a pesar de todo el drama y la especulación, creo que ambos se tienen un profundo respeto mutuo. Trabajaron juntos en un proyecto que cambió sus vidas y que los unió para siempre, creando un vínculo que, aunque ya no sea romántico, sigue siendo significativo. Puede que ya no sean amigos íntimos, quizás debido a las circunstancias y a la presión mediática, pero estoy segura de que se desean lo mejor el uno al otro, reconociendo el impacto que tuvieron en la vida del otro. Lo que sí es cierto es que este tema ha desatado una tormenta en las redes sociales, ese campo de batalla virtual donde las opiniones se enfrentan y las emociones se desbordan. Los fans están divididos, algunos defendiendo a Demet y otros defendiendo a Khan, creando bandos y polarizando la discusión. Hay acusaciones de machismo, de feminismo radical, de victimismo y de oportunismo, evidenciando la complejidad del debate y la dificultad de encontrar un terreno común. Es un debate complejo y lleno de matices, en el que no hay buenos ni malos, sino simplemente diferentes puntos de vista, perspectivas y experiencias. En mi opinión, lo más importante es respetar las opiniones de los demás y evitar caer en la descalificación y el insulto. Todos tenemos derecho a expresar lo que pensamos, siempre y cuando lo hagamos con respeto y tolerancia, evitando la violencia verbal y la difamación. La diversidad de opiniones es enriquecedora y nos permite aprender y crecer como sociedad. Y sobre todo no olvidemos que estamos hablando de personas reales, con sentimientos y emociones. Demet y Khan no son personajes de una serie, son seres humanos que merecen respeto y consideración. Sus vidas privadas no son un espectáculo público y debemos evitar invadir su intimidad y juzgarlos sin conocer la verdad. Así que, en resumen, ¿Demet explota por el supuesto temor de Khan Yaman a tener una hija? No lo sé con certeza. Lo que sí sé es que este tema ha generado mucha controversia y ha alimentado el debate sobre el papel de la mujer en la sociedad. También sé que Demet es una mujer fuerte e independiente, que no se calla ante las injusticias y que defiende los derechos de las mujeres. Y sé que Khan Yaman es un hombre de su tiempo con sus propias creencias y valores, y que sus comentarios, por más desafortunados que sean, no deben ser interpretados fuera de contexto. Lo más importante es recordar que ambos son personas reales, con sentimientos y emociones, y que merecen respeto y consideración. Y por favor, dejemos de lado los rumores y las especulaciones y centrémonos en su trabajo y en sus logros profesionales.
En lugar de alimentar el drama y la polémica, deberíamos celebrar sus éxitos y apoyarlos en sus proyectos futuros. Y bien, eso es todo por el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Como siempre, les agradezco enormemente su apoyo y su fidelidad. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Creen que Demet tiene motivos para estar molesta? ¿Creen que Khan es machista? ¿Qué opinan de todo este drama? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos. Me interesa conocer sus perspectivas y puntos de vista, siempre y cuando sean expresados con respeto y tolerancia. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes, análisis y noticias sobre nuestros ídolos turcos. Muchísimas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.